Muy buenos días. Como siempre, les mando un fuerte abrazo a la distancia, deseando pronto estar reunidas en la casa del Señor. Las invito a cerrar nuestros ojos y llorar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana te damos gracias por la vida y la salud que tú nos concedes y por bendecirnos grandemente. En esta mañana, Señor, dedicamos este culto a ti porque eres digno de alabar y glorificar tu santo nombre. También pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados que cometemos delante de ti. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, las invito a abrir nuestras Biblias y leer el Salmo número 42. Repito, Salmo número 42. Como el ciervo brama por las contiendas de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperas en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Himno número 24 al Rey de los Reyes. Al Rey de los Reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión, con gran reverencia a Él nos lleguemos, su nombre ensalcemos de todo corazón. Gozo y paz en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos ayuda para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Al Rey de los Reyes, Jesús el amante, sublime y triunfante, al mundo volverá con todos sus santos, con alegres cantos, su iglesia anhelante a Él se unirá. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, tu voluntad cumplir para siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos ayuda para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí.
allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Espíritu eterno de Dios, la Santa, a nuestras plegarias atiende, oh Señor. Tu pueblo te adora, también hoy te canta, enjuga su llanto, oh gran consolador. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Al Dios Santo, omnipotente, de todos reverentes, honor y majestad, por tus beneficios recibe propicio y humilde servicio, divina Trinidad. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos ayuda para seguir la senda que el Maestro nos mandó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Buenas tardes, hermanas. Vamos a orar. Señor, esta tarde te quiero pedir por el pronto regreso a la iglesia, para que todos podamos ya regresar a nuestras iglesias, y en especial a la Sociedad Femenil Esther, para que pronto puedan reanudar sus cultos como normalmente lo hacían antes de todo esto, y que pronto podamos regresar. También te pido por todas las personas que están enfermas de COVID, que pronto se recuperen y que estén con sus familias, que no les pase nada más. También por todas las personas que resultaron electas en esta jornada electoral pasada, para que tú les des sabiduría y bajo los estatutos de Dios puedan hacer bien su trabajo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cristo me guía, es mi pastor, nada me falta yendo con él. Tengo su fuerza, tengo su amor, si en sus caminos lo sigo fiel. Seguro amparo, firme sostén, encuentro siempre con mi pastor. Vino él al mundo para mi bien, a darme vida con su dolor. En mis tristezas nadie como él rompe
los hierros de mi dolor. Y si en la vida se muestra cruel, solo Él me brinda de paz y amor. Seguro amparo, firme sostén, encuentro siempre con mi pastor. Vino Él al mundo para mi bien, a darme vida con su dolor. Si estoy enfermo, Él es salud de cuerpo y alma, todo a la vez. En mis tormentas Él es quietud, y en mis tinieblas es brillantez. Seguro amparo, firme sostén, encuentro siempre con mi pastor. Vino Él al mundo para mi bien, a darme vida con su dolor. ¿Qué significa, pues, el dolor? Que las tinieblas, si voy con Él, y es el apoyo de mi valor, siendo conmigo paciente y fiel. Seguro amparo, firme sostén, encuentro siempre con mi pastor. Vino Él al mundo para mi bien, a darme vida con su dolor. Vamos a cantar el himno 169, a su nombre, gloria. Exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Isaías 25, 1. Murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre mi corazón, llenes mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Jesús en ella pagó mi sed. A su nombre gloria,
hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Hola hermanas, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en Filipenses 3, del 3 al 7. La palabra de Dios dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vamos a repetir este texto, el número 7, que es nuestro texto lema. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Nuevamente, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Un gusto estar con ustedes, hermanas. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, amadas hermanas, y vamos a comenzar a estudiar un libro maravilloso, un libro que también nos adentra a la aventura de la fe. Estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles es precisamente eso, ver el poder de Dios en medio de su pueblo, en medio de aquellos que han creído, en medio de aquellos que también han servido a nuestro Dios en su época, con su generación. Ninguno de los apóstoles del Señor sabía cuál sería su alcance, mucho menos el hombre que estaba escribiendo y estaba narrando, y era muy importante que se registrara en un libro donde el poder de Dios se veía en aquellas regiones. Y Dios inspiró a ese hombre que plasmara cada uno de esos acontecimientos, lo que estaba también trascendiendo en aquellas regiones. Y él fue usado por Dios para escribir esos pormenores de lo que en aquella época estaba aconteciendo. Nuestro Señor Jesucristo era exaltado, nuestro Señor Jesucristo era reconocido, era aceptado por mucha gente, pero también había muchos hombres que estaban también queriendo destruir esa obra, queriendo destruir el nombre de Jesús y borrarlo de la historia. Y usted y yo sabemos quién está detrás de eso, el enemigo llamado Satanás, que siempre ha querido destruir esa obra. Y por ello, este hombre plasma el poder de ese Dios a través del Evangelio, de ese precioso Evangelio glorioso que muestra y revela a Jesús como el Hijo de Dios, y que también nos ha venido a nuestras vidas a reconciliarnos con Él. También encontrar que ese Evangelio se extendió más allá de los límites geográficos y religiosos del judaísmo. Entró también a la vida de los gentiles, entró también a las demás culturas totalmente ajenas al pueblo de Israel, a los judíos. Cristo fue predicado en el mundo y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Esta predicación sigue llegando a los gentiles por un pequeño grupo de hombres que se dejaron guiar también por nuestro Dios. Ese pequeño grupo de discípulos que hoy también conocemos como los apóstoles, ellos predicaron en todo el imperio romano, una época difícil, una época también llena de persecución, de tribulaciones, pero ellos no se callaron. Ellos hablaron de su Dios, hablaron de ese evangelio
hasta el último día de su existencia. Pero conozcamos quién fue ese autor, por qué escribe 2 libros muy importantes dentro del Nuevo Testamento: el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. El doctor Lucas fue el que escribió, fue el que Dios inspiró también para que escribiera. El Evangelio nos muestra a Jesucristo, pero también en el libro de los Hechos nos muestra el poder de Jesús en la vida de los hombres. El autor, evidentemente, es el doctor Lucas. Ninguno de los padres de la iglesia ha puesto en duda que el autor haya sido el médico que acompañó al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y que seguramente pudo también escuchar una y otra vez de las palabras que él mismo estaba viviendo y estaba experimentando en el poder del Evangelio. Y Lucas veía eso y lo plasmaba y lo registraba en esos libros, en el libro del Evangelio, pero también en gran parte en el libro de los Hechos. La fecha en la cual pudo haber sido escrito el libro de los Hechos está aproximadamente fechado en el año 62 o 63 después de Cristo, antes del incendio de Roma en el año 64, aunque no se menciona en el libro de los apóstoles este acontecimiento, tal vez porque no era relevante para el propósito que el doctor Lucas tenía de mostrar a los hombres transformados por Dios, transformados también por el Evangelio, y que ellos estaban siendo instrumentos para que el Evangelio llegara a más lugares. El doctor Lucas, si bien no pudo haber sido de la primera generación de creyentes, se dice que pudo haber sido entre la segunda y tercera grupo de creyentes que abrazaron el Evangelio. Lucas escuchó una y otra vez y tuvo la oportunidad de relacionarse con esos apóstoles y pudo también ir a las fuentes para cotejar lo que había escuchado. Por su formación que él tenía que llegar a la raíz de todas las cosas, así como él en su formación tenía que llegar al origen, así lo hacía también en la vida de todo creyente, en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. Lucas entonces nos provee de algunas referencias del tiempo, de ciertos acontecimientos para demostrar que sus escritos son hechos históricos y son evidentes dentro de la historia de la humanidad. Una de las cosas que el doctor Lucas registra, si bien no fue un testigo ocular, pero lo cree, lo investiga y lo plasma en su libro, dirigido a ese hombre llamado Teófilo, para que se convenciera de esos acontecimientos. Uno de ellos es la ascensión de Cristo y el Pentecostés. Esto era muy importante para el pueblo de Israel y se registraba también en la vida de la historia nacional de Israel. Esto también lo muestra a través del libro de los Hechos, comenzando con esos primeros 2 capítulos de ese gran acontecimiento, la ascensión de Cristo y el Pentecostés. Pero también algo que llama mucho la atención dentro del libro de los Hechos es la historia y la conversión de ese hombre que Dios usó también y que hoy conocemos como el apóstol de la gracia, el apóstol que también quería destruir el nombre de Dios y terminó siendo confrontado y también terminó siendo llamado por Dios para hablar de su nombre. Pablo habla también al respecto de eso, y mucho de lo que el doctor Lucas registra seguramente era una fuente fidedigna por la convivencia que el doctor tenía con el apóstol Pablo, y él lo plasma y él lo registra en este libro de los Hechos. Otra de las cosas que podemos ver dentro de la
historicidad del libro es que el doctor Lucas registra el hambre en Jerusalén, como lo podemos ver en el capítulo 11, verso 27 al 28, que este mismo acontecimiento está registrado por allá en el año 46, cuando Claudio era el emperador romano. En ese tiempo y en esa época se dice que hubo una gran hambre y que no fue exento Jerusalén de esto, y por ello pues el doctor Lucas registra este acontecimiento dentro de la historia. Otra de las cosas que podemos ver también es la liberación de Pedro. Pedro, que fue absuelto por cuando Herodes Agripa I era rey de muchas provincias en Palestina, y esto está registrado entre los años 37 al 44 aproximadamente, y el doctor Lucas registra precisamente este acontecimiento que ocurre en la vida del apóstol Pedro. También el doctor Lucas registra el primero y segundo viaje misionero entre el año 46, cuando comienza la obra de Pablo a hacer misiones en aquellas regiones, y también cuando el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo está frente a Galión. Él era procónsul en Acaya, por ahí en el año 51-52, y todo esto lo registra perfectamente bien en este libro de los Hechos el doctor Lucas. Otros datos muy interesantes que el doctor Lucas registra y nos ofrece dentro de esto es una historia completa de la iglesia primitiva que nace en Jerusalén, y también cómo vivían en armonía los creyentes, y también cómo es que se fue dando ese paso entre los judíos, pero también entre los gentiles. Algo que llama mucho la atención es la convivencia, la fraternidad que tenía esa iglesia al comenzar en el camino de la fe y al estar en comunidades de fe. El doctor Lucas habla al respecto de eso, y él está convencido, puesto que lo ha visto en más de una ocasión. Si bien no pudo estar en Jerusalén, pero sí pudo haberlo visto en otras iglesias que se iban formando, donde habían judíos que creían en Jesús, pero también en los gentiles, en los griegos, en los romanos, en los macedonios, y todos ellos podía también ver el poder de Dios en la vida de cada una de esas localidades. Por ello, el doctor Lucas también conocía las características de cada una de las iglesias o detalles que nos pronuncia sobre su trabajo en su lugar de origen también. No se descarta esa posibilidad que pudo haber conocido a Bernabé, a Sergio Paulo, a Galión, a Aquila, a Priscila, a Crispo y a Apolos, que fueron también parte de lo que ellos veían y ellos contaban, y Lucas creía y registraba también al respecto de eso. Los datos importantes dentro del libro de los Hechos es que son momentos cruciales para la vida de la iglesia, pero también para la vida de los apóstoles, para la vida de aquellos que también han sido llamados para seguir expandiendo el reino de Dios. Hay una estrecha relación entre el doctor Lucas y el apóstol Pablo, y hay un fuerte discipulado que Pablo hace con el doctor Lucas, y eso va creciendo en su fe, va también tomando responsabilidades dentro del ministerio, pero también sigue predicando el evangelio de todas las formas y maneras que él puede, y a tal grado que se hace amigo de Teófilo y escribe ese evangelio con ese propósito para que conociera todas las cosas
en una forma ordenada, que esa es su tarea que el doctor Lucas hace, de ordenar todas las cosas y ponerlas y registrarlas en ese libro, pero más allá también para todos aquellos que quieran conocer de Jesús, de su poder, de ese evangelio, pero sobre todo también de su infinito amor y de ese poder transformador que está ocurriendo en la vida de todos aquellos que le conocen y le aman. Hay una estrecha relación entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Parece que fueran los dos tomos un mismo libro. Algunos dicen que ha sido polémico esto, porque tal parece que era un libro seccionado. Nosotros en nuestro tiempo lo conocemos como el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero en una primera instancia, eso fue lo que ocurrió. Era un solo escrito. Pero era muy importante, por todo lo que el doctor Lucas escribe, seccionarlo. La primera parte habla del Evangelio, de esa parte importante de conocer a Jesús, y en el segundo libro, el libro de los Hechos, el que estamos estudiando, el poder de Jesús, aunque ya no está presente en la vida de los hombres, se manifiesta su presencia en la vida de ellos. ¿Cómo? En el ejemplo, en la predicación, en el modelar también una fe auténtica. Esto impacta mucho a la sociedad y ellos son también muy observados por sus enemigos. Por ello, el doctor Lucas cree también que Jesús resucitó, y resucitó comiendo. Resucitó manifestándose en la vida de esos hombres, al presentarles, al hablarles, al escucharles y al comer también con ellos, pero también al caminar con ellos por varios días. Y después, estos hombres vieron subir a Jesús, y esos hombres hablaron sin quitar, sin añadir, sino lo que sus propios ojos vieron, y lo transmitieron fidedignamente, a tal grado que llega al doctor Lucas, y él lo cree y lo registra, y no fue por boca de uno, sino fue por boca de todos los que pudieron ver ese gran acontecimiento. El doctor Lucas entonces comienza a enseñar a las iglesias que Jesús sigue obrando con su poder, en el poder de la resurrección, en el poder de obrar y de cumplir sus promesas, porque no los iba a dejar solos, sino que el Espíritu de Dios los iba a guiar y los iba a conducir a todos aquellos que anhelaban y esperaban esa promesa que nuestro Señor Jesucristo cumplió, para que ellos siguieran hablando de ello. Por lo tanto, el propósito de Lucas, dentro de esos dos libros y principalmente del libro de los Hechos, Lucas presenta las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y le dice y le escribe a Teófilo, su primer lector, que nadie puede impedir la marcha, esa marcha victoriosa del Evangelio. Nada ni nadie lo va a detener, que va a seguir avanzando, va a seguir creciendo. Él lo cree y lo plasma y así lo registra. Con el nombre de Jesús es proclamado en todas las naciones, en todas las regiones de aquella época que se conocía. Y el Evangelio estaba avanzando y el Evangelio estaba también llegando a otros lugares más rápido que cualquier otra noticia.
El Evangelio que estaba produciendo cambios en la vida de hombres que abrazaban y se rendían ante el nombre de Jesús y confesaban con su boca que Él es el Señor. Ellos también impactaban a sus comunidades al dejar de hacer malos negocios, al dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo justo. Y eso fue una gran bendición para la iglesia, pero también estaba sacudiendo aquellas zonas geográficas, porque algo estaba ocurriendo con sus ciudadanos. Ya no se podían corromper, ya no podían también participar con algunas festividades culturales dentro de su comunidad, porque no era correcto y no era agradable delante de los ojos de Dios. Y Lucas lo que hace es precisamente registrar esas buenas nuevas del Evangelio y de el poder que nuestro Señor Jesucristo tiene para cambiar. Es muy importante y es muy evidente que es la continuación de la obra de nuestro Señor en la vida de aquellos que viven en tinieblas, que no han visto el poder de Jesús. Lucas trata estos dos temas muy importantes tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos. Si pudiéramos leer el Evangelio y después el libro de los Hechos, nos daríamos cuenta de que fue el mismo escritor, inspirado por Dios, quien lo escribió y lo creyó y lo manifestó y lo plasmó también para que usted y yo lo leamos y podamos ser también esos creyentes de lo que Dios hizo y hace hasta el día de hoy. El propósito de Lucas no es entrar en el escenario y robar todos los reflectores, sino él muestra su intención importante en él es mostrar a Jesús, dar a conocer quién es Jesús y por otro lado el poder que hay en Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles no es solo un libro histórico, es un libro lleno de doctrina también de la salvación en Cristo. Se nos llevará también a ver cómo personas comunes y corrientes fueron usadas por el poder de Jesús para dar a conocer el Evangelio, primero a los judíos y después al mundo entero. Es así como el Evangelio también llega a nosotros. Cuando creen, cuando hablan, cuando anuncian quién es ese Jesús. El libro de los Hechos también nos introduce a ese poder que hay en Jesús. Aunque usted y yo no lo podamos entender en primera instancia, pero nos introduce a ese poder que solamente Dios hace en la vida de todos y cada uno de esos hombres y mujeres que ponen la mirada en Jesús, de esa buena noticia. Y ante eso, hubieron hombres que vieron con sus propios ojos la ascensión de Jesús. El Señor Jesucristo se centró en dos temas antes de volver al Padre. El primero de ellos, el reino de Dios y la venida del Espíritu Santo, que fue prometido por Dios en el Antiguo Testamento por Juan el Bautista y por él mismo antes de su muerte y su resurrección. Durante los 3 años y medio de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo también se centró en ese reino de Dios. Les enseñó todas las cosas a esos discípulos que Él llamó y a toda la gente también con la cual Él convivió. Los principios de este reino podemos verlos plasmados en los evangelios.
El doctor Lucas, dentro de ese evangelio, no es el que omite, sino al contrario, también enfatiza de esas bendiciones y el compromiso que adquiere nuestro Señor delante de Dios por anunciar de ese reino, de ese evangelio, que requiere un arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino y no un arrepentimiento convenenciero, por librarme del castigo que viene por delante, sino un arrepentimiento genuino que abraza el evangelio como esa buena noticia que me salva de toda condenación. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo y lo anunció y preparó a esos hombres, a esos voceros de aquella época que predicaron fielmente hasta el último día de sus vidas. Y ellos enseñaron a otros. Y estos otros empezaron a proclamar, empezaron a hablar. Y así se fue dando el evangelio hasta llegar a nuestros días. Y hoy es la tarea que tenemos por delante. Antes de que vayamos al Padre con nuestra muerte o con reunirnos con nuestro Señor Jesucristo, sigamos hablando, sigamos anunciando de este reino. El más claro ejemplo lo dio nuestro Señor Jesucristo y así lo registra el doctor Lucas en el libro de los Hechos, de esos hombres que, siendo hombres comunes y corrientes, se dejaron guiar por el Espíritu de Dios y ellos siguieron hablando hasta a anunciar con sus propias vidas quién es Jesús. La promesa del Espíritu Santo lo pudieron escuchar, pero sobre todo también lo pudieron vivir cada uno de ellos. Ellos que habían escuchado de su Maestro, que esperaran, que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Consolador y los guiaría en todo tiempo y en todo momento. El Espíritu de Dios llegó como esa promesa cumplida. Y el libro de los Hechos, el doctor Lucas lo cree y lo registra así y nos lo anuncia, que el destinatario, o los destinatarios, mejor dicho, para usted y para conmigo, mostraba ese poder del Espíritu Santo. Y por la forma que el doctor escribe, con tanta pasión, con tanta fe, lo asegura y lo dice y lo plasma y lo registra en ese libro. Nos permite darnos cuenta de que era alguien a quien él había también acontecido algo. Conocía a ese Señor, conocía a ese Creador, pero también conocía sus promesas y también conocía a las personas a las cuales se estaba dirigiendo, y no era para la intención de intimidarlos ni para quedar bien, sino para que ellos se convencieran, para que su amigo Teófilo se convenciera de ese evangelio y su poder. Y eso trascendió a lo largo de la historia y ha llegado a nosotros con un propósito, para que creamos en Jesús, para que creamos también en su poder y vivamos. Fuera también de este mundo, Él nos quiere unir para vivir también en ese evangelio, en su amor. Las Escrituras es una fuente inagotable que nos sigue guiando y nos sigue conduciendo a ese hombre que ha consumado toda la obra y ahora nos ha reconciliado con el Padre. Y Lucas registra eso a través de los hombres.
Lucas muestra también a esos hombres que predicaron incansablemente de este mensaje para que usted y yo creamos, para que usted y yo conozcamos quién es ese Jesús, para que usted y yo estemos dentro del reino de Dios, un Dios que hace señales y milagros, que acompaña a su pueblo, que acompaña a sus siervos, que acompaña también a aquellos que siguen hablando de ese evangelio, un evangelio que no se debe de detener, sino al contrario, que debe seguir avanzando. Y el doctor Lucas registra precisamente la vida de esos discípulos que posteriormente fueron llamados apóstoles, porque ellos habían sido testigos oculares de la resurrección, de sus enseñanzas, y ellos lo daban a conocer como esa verdad absoluta, como esa verdad que solamente ellos pudieron recibir y ser ellos unos instrumentos para que el mundo conociera de ese evangelio. Y el doctor Lucas registra eso en el libro de los Hechos. La obra misionera no se detiene, sino al contrario sigue avanzando en la vida del apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo pudiera haber hecho más viajes misioneros, lo hubiera hecho con todo para que se diera a conocer. Pero el Espíritu de Dios no se lo permitió, sino que también dio paso a que la iglesia siguiera proclamando a Jesús. Y hoy lo sigue haciendo. Nuestro Señor Jesús tiene vida y vive en medio de su pueblo para seguir anunciando, para seguir avanzando, de que el Evangelio tiene que llegar hasta el último rincón de este mundo. La resurrección de Jesús tiene vida y tiene poder en todo creyente, en el corazón de aquel que vive para Él, que le adora y le sirve de todas las formas y maneras posibles. Los creyentes hoy más que nunca son los que anuncian la salvación en Jesucristo. Había un pastor que decía que en el libro de los Hechos, si bien tiene 28 capítulos, pero usted y yo en este día estamos escribiendo el capítulo 29. Porque los hechos de los apóstoles, los hechos de nuestro Señor Jesucristo, los hechos de la iglesia sí se siguen escribiendo, si no bien en un libro, pero sí en la vida de la iglesia. 2000 años han pasado y sigue hablando de ese único mensaje, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el que nos reconcilia con el Padre, y Él es el que tiene la verdad, una verdad absoluta. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo solamente fue un evento donde también se ha anunciado que viene a este mundo por segunda vez. Así lo registró el doctor Lucas en ese primer capítulo que habla con esos hombres, donde los discípulos estaban mirando al cielo. Hechos capítulo 1, verso 9 al 11, nos dice: nos encontramos a los discípulos mirando al cielo. Y cuando Jesús desaparece de sus vistas, aparecen dos varones con vestiduras resplandecientes y hablan con ellos para prometerles que Cristo volverá. Y este mensaje también ha llegado a nosotros, que Cristo viene por segunda ocasión a este mundo. El día y la hora no lo sabemos, pero la iglesia debe de estar preparada para cuando su Señor venga, cuando también su iglesia esté lista, hablando a todo el mundo que Jesús viene a este mundo por segunda vez
con poder y gran gloria. Esos dos varones que se quedan hablando con ellos cuando Jesús desaparece de su vista, les dice que el Señor regresará, pero que es urgente que vayan y cumplan la tarea. La tarea que que nuestro Señor Jesucristo les dio a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y esta es la tarea que todavía tenemos como iglesia. El doctor Lucas lo registra y lo menciona en su libro, porque la tarea no se ha terminado, sigue vigente, tiene también unos retos desafiantes para usted y para mí hoy. El libro de los Hechos sigue también avanzando, sigue creciendo en todos los rincones. Los creyentes podemos mantenernos firmes en esta esperanza de ver a Cristo otra vez, pero no debemos callarnos, sino al contrario, debemos hablar todo el tiempo de ese reino que cada día está más cerca, que cada día también viene a manifestarse sobre nosotros. Ese reino que da paz, que da justicia, que hay también esa esperanza. Pero este mundo no puede recibirlo porque hay pecado, porque hay rebeldía, porque hay también corazones endurecidos. Y tiene que venir también la iglesia a seguir haciendo esa tarea. Cristo debe ser nuestro único tema de conversación. Así lo podemos ver en el doctor Lucas. Su tema central fue Cristo, la obra de Cristo, la manifestación de Cristo con su poder y su mensaje. La iglesia debe de seguir hablando, debe seguir anunciando, al igual que los discípulos, al igual que esos creyentes. Nosotros tenemos que ir con prontitud a predicar el evangelio a este mundo que cada vez es más corrupto y necesitado del evangelio, que se hunde en las tinieblas, que también hay familias que se están fracturando, que también se están doliendo. Hoy las familias deben conocer el evangelio. Tenemos que hablar a los conocidos, a los que también se están perdiendo, que se están hundiendo en las tinieblas. Tenemos también que hablar con prontitud de este mensaje que tenemos por delante. Así lo hizo el doctor Lucas. Él no se cayó, él se esforzó, investigó, se preparó y escribió todos estos acontecimientos con un propósito: para que vieran a Jesús. Y él nunca mintió, y él nunca fue también un hombre que escribiera nada más por escribir, sino que también lo hizo con un principio: el temor a Dios. Y el doctor Lucas jamás se imaginó que el Evangelio y el libro de los Hechos llegara a nuestros tiempos sin añadiduras, tal y como fue escrito. Y es el poder de Dios que da vigencia a su palabra, una palabra de la cual Dios inspiró a ese hombre, inspiró a los discípulos, inspiró a esas iglesias y sigue inspirando a todos y cada uno de los que hoy hemos creído en su nombre. Que Dios nos use, que Dios obre en cada uno de nosotros, que Dios obre en esta iglesia Emmanuel, en la Sociedad Femenil Esther y en cada uno de los que hoy hemos sido partícipes de esta exposición de la palabra, para que podamos también hablar con prontitud, tal vez escribiendo, tal vez conversando con algún familiar, algún pariente que no ha creído en Jesús, y así continuar con esa tarea que es ardua, que hoy requiere
a más hombres y a más mujeres a que se sumen a seguir proclamando de Jesucristo su reino y esa reconciliación con Dios. De esas buenas nuevas tenemos que seguir hablando. Que Dios bendiga su palabra y añada bendición a sus vidas. Oremos en esta hora. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has hablado y hoy también nos sigues exhortando, nos sigues confrontando y que nosotros podamos responder con prontitud al llamado. Señor, que seas tú el que nos guíes, nos uses para seguir en este mundo anunciando que tu Hijo vive y reina en nuestras vidas, que nos ha dado vida y salvación, pero también que llama a todo aquel que aún está en tinieblas, que aún vive en la oscuridad, que vayamos a ellos por amor, Señor, a tu nombre. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos, hermanos, del himno 369, Maestro, se encrespan las aguas. Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oigan su voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado torrentes sobre mi frágil ser y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán su voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya.
la calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán su voz, será la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, sea la paz, su voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cantemos el himno 441, el dador alegre, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Oremos por las ofrendas, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque permites a nuestras hermanas ofrendar. Te rogamos que sigan teniendo esta actividad, Señor, de no dejar de ofrendar para el sostenimiento de tu obra en este lugar donde tú nos has puesto. Bendice a la sociedad femenil, porque ella es la columna fuerte de nuestra iglesia. Te las ponemos en tus poderosas manos y te rogamos que tú les proveas de todo lo necesario y que bendiga las manos de las que están ofrendando para tu obra. Y Señor, sigue bendiciendo a cada una de nuestras hermanas y te rogamos también por su salud, que tú se las sanes a aquellas que están enfermas, Señor, y permitas que pronto, Señor, podamos estar presencialmente alabando y bendiciendo tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador, te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.